Buenos días, jóvenes. Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a la segunda clase del proyecto número uno, que es ensayos para compartir. Recuerden que la semana anterior pues no tuvimos clase por el examen de diagnóstico que se realizó y en el que en la siguiente clase vamos a compartir los resultados. En sí, el examen de diagnóstico viene siendo, para que estén enterados, viene siéndose como una evaluación de lo que es, cómo llegamos al ciclo que va a iniciar. Son proyectos que algunos se han visto y otros proyectos que no se han mirado. Entonces, más que una preocupación por la cuestión de cómo pudieron haber salido en el examen, está una reflexión de lo que se va a ver durante el ciclo escolar 21-22. Bien, en la siguiente clase vamos a estar revisando los resultados. Hay resultados muy buenos, hay resultados que no son tan buenos, pero en sí el promedio general es aproximadamente de 12 aciertos, ya de la media de todos los alumnos. En la primera clase que tuvimos, estuvimos revisando, que fue a través de Zoom. Estuvimos revisando las primeras actividades que vamos a realizar del proyecto Ensayos para Compartir. Les dejé algunas actividades a realizar y la mayoría, o la gran mayoría, mandó sus evidencias de manera correcta. Estuve escuchando algunos audios eh, en donde establecían cuáles eran las características del ensayo, cuáles eran las funciones, cuáles eran los propósitos del ensayo. Entonces, les quiero señalar lo siguiente. Si no avanzan ustedes para a la par de todos, o si no vamos avanzando de manera similar todos, pues va a ser complicado que avancemos en el proyecto. Este proyecto es de 4 sesiones o de 4 clases. En el primero, la idea fundamental es que ustedes conocieran qué era un ensayo, cuáles eran sus principales características, cuál era el propósito de un ensayo. Y se pudieron dar cuenta que el ensayo no es más que un escrito breve, preciso, que viene emanado de una investigación previa sobre un tema de interés colectivo. Y en ese escrito, ustedes van a plasmar o plasman su perspectiva o su punto de vista del tema que investigaron. Bien, esos son los pasos o las primeras actividades que realizamos. Ya para esta sesión, que es a través de una clase de esta manera o no en línea, sino grabada, porque vamos a trabajar de la siguiente manera. Una clase de Zoom, una clase grabada y una clase de Zoom, y así nos vamos a ir yendo. En la siguiente clase va a ser de Zoom. Nada más déjenme ajustar los horarios porque es muy probable que sea por la tarde, ¿no? Para adaptar a ciertos tiempos que tenemos ahí. Bien, el ensayo, como se pudieron dar cuenta, no es más que la interpretación o el análisis plasmado en un pequeño escrito de su punto de vista de un tema que ustedes investigaron. Les encargué la vez anterior que investigaran que era un ensayo. Les mandé 2 videos en los que iban a reforzar esa perspectiva. ¿Qué actividades vamos a hacer o cuál es el siguiente paso que vamos a desarrollar para el proyecto? Eh, ya tienen qué es un ensayo y para qué sirve y cuál es la raíz, sus características principales. Bien, ahora también les establecí o les pedí que eligieran un tema de interés colectivo. Hay algunos que ya me mandaron incluso hasta las preguntas, pero esas todavía no las iban, nada más iban a desarrollar las preguntas, no las iban a contestar. Algunos hasta incluso ya las contestaron. Pero bien, hijos, miren. Escribir un ensayo es todo un proceso, ¿no? Es un proceso de una serie de pasos, ¿no? El ensayo, primero, determinamos qué es. Después, vamos a determinar o vamos a elegir un tema, un tema de interés colectivo, que es algo que a ustedes les interesa investigar. De ahí van a desarrollar una serie de preguntas, que son las preguntas guías de una investigación. Son una serie de preguntas que yo quiero investigar sobre ese tema. Lo que me interesa a mí, investigar de manera ya muy específica, porque al final de cuentas el tema puede ser muy abierto.
muy, muy abierto. Pero si yo elaboro una serie de preguntas para guiar esa investigación, pues se me va a hacer mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo voy a determinar qué es lo que quiero investigar, ¿no? Ya cuando tenemos elaboradas las preguntas guía, entonces sí, viene el proceso de investigación, de selección de información, de análisis y sobre todo de interpretación de esa información que yo ya investigué y seleccioné. Y de ahí el siguiente paso, pues lógicamente es ya la redacción desde mi perspectiva de ese ensayo. ¿De acuerdo? Ese es el proceso completo ya del proyecto Ensayos para Compartir. ¿Qué actividades vamos a realizar durante esta semana? Van a ser un total de 4 actividades. Van a ser muy sencillas y se van a apoyar en el libro de la asignatura, en unos videos que yo le voy a mandar y sobre todo en la parte del proceso de investigación que van a empezar a hacer ahora sí para poder ya tener información que les permita desarrollar el escrito que les estoy pidiendo a través del ensayo, el ensayo escrito en sí. ¿De acuerdo? Bien, eh, las actividades que van a realizar, la número 1 es la siguiente. Les decía, se van a apoyar en el libro de la asignatura. Ya todos o la gran mayoría ya lo recogieron y los que no lo recogieron, pues lo tienen. Yo se los pasé en el grupo. A cada uno de los grupos les pasé el libro en digital y con él se pueden apoyar, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que vamos a realizar, a la primera actividad que vamos a realizar durante esta semana, es que van a contestar las preguntas de la página 20. ¿Qué esas preguntas para qué me van a servir a mí? Es un ejemplo, viene un ejemplo de un ensayo y ahí te establece la redacción de un ensayo por sus partes. Recuerden que el ensayo, para los que investigaron, el ensayo tiene 3 partes, ¿no? Que es la introducción, donde yo plasmo de manera general una inquietud, una introducción al tema en el que yo investigué y que ya estoy redactando. De ahí viene un desarrollo de esa investigación, donde ya yo meto información que recabé, perspectivas personales, puntos de vista personales, opiniones sobre ese tema y por qué no también opiniones de expertos que yo voy a dar como un soporte a lo que yo estoy escribiendo. Y la conclusión, esas 3 partes son las partes del ensayo y son lo que conforma la estructura del ensayo. Entonces, en la conclusión ya yo establezco puntos finales, reflexiones finales, alguna postura, alguna perspectiva general ya de lo que ya escribí. Entonces, esas son las 3 partes del ensayo. Para eso les va a servir el contestar esas preguntas de la página 20, en donde van a ver un ejemplo de un ensayo, cómo inicia el escrito, cómo lo desarrolla y cómo lo concluye. ¿De acuerdo? Se van a dar cuenta que es un escrito breve, se van a dar cuenta que es una opinión personal de la persona o del estudiante que redacta ese ensayo. Se van a dar cuenta que es muy preciso, muy directo. Hay un análisis de la información, hay una interpretación y un punto de vista general de ese tema, ¿no? De interés colectivo. Bien, esa es la primera actividad. Van a contestar esas preguntas. La segunda actividad, van a analizar los temas 1, 2 y 4 de las páginas 21, 22 y la 24. Esos temas los van a analizar, los van a leer y me van a hacer una pequeña paráfrasis de esos escritos. Para los que no saben, pero es algo que vienen haciendo durante los últimos 2 ciclos anteriores, una paráfrasis es la interpretación personal de un escrito, lo que yo entendí de ese escrito y eso es lo que me van a hacer. Es un escrito breve de lo que yo entendí de esos temas. Recuerden, son el tema 1, 2 y 4 en la página 21, 22 y 24. Es la segunda actividad. Bien, ¿cuál va a ser la tercera actividad que vamos a realizar para irle dando forma a mi proyecto? La tercera actividad que van a hacer, para los que ya lo tienen, pues ya es una ventaja, ¿no? O ya avanzaron. Pero para los que no tienen, ya eligieron un tema, que fue con el que iniciamos en la primera sesión. Ahora van a redactar las preguntas y las van a contestar, esas preguntas. Las van a contestar, van a seleccionar información, van a analizarla y la van a interpretar. Ojo, no quiero que me contesten, que hagan preguntas fáciles de contestar.
Tiene que ser unas preguntas que den soporte al tema que ustedes eligieron y que van a permitir una investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser puras preguntas abiertas, no quiero preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son las que establecen una respuesta extensa de análisis. Y las preguntas cerradas son las que se contesta con un sí o con un no. Esas no les van a servir, créanme. ¿Cuántas preguntas van a redactar? Alrededor entre 8 y 10, yo creo, del tema que ustedes quieren investigar. Con esas 8 o 10 bien estructuradas, les da material para que puedan ya analizar e interpretar información. De ahí, ya que tengan las preguntas elaboradas y contestadas, entonces sí, van a empezar con la redacción de su borrador del ensayo, que es un escrito donde ustedes van a plasmar su punto de vista de ese tema que eligieron. ¿De acuerdo? Bien, para esto, ¿cómo vamos a ir avanzando con esto? Me van a mandar borradores si gustan para que yo lo pueda revisar y hacer las correcciones necesarias a ese borrador para que al final tengamos un ensayo ya corregido sobre las ideas que ustedes quieren plasmar, y ya la siguiente clase vamos a compartirlo a través de la clase de Zoom algunos trabajos de los que realizaron. Pero es hasta la siguiente, perdón, de esta clase que viene a la otra. ¿De acuerdo? Ahorita, ¿en qué punto nos vamos a quedar del proyecto? Nos vamos a quedar en la elaboración de un borrador de un ensayo. Ya en la primera sesión revisamos qué es un ensayo, cuáles son sus características, cuáles son los aspectos que deben de tomar en cuenta, cuál es la estructura de un ensayo. En esta sesión, durante esta semana, se van a dar cuenta del análisis de la estructura, qué herramientas de redacción pueden utilizar para poder elaborar un mejor ensayo, cuáles son las citas que puedo utilizar, cómo puedo yo darle soporte a mi escrito para que se vea que hay una investigación y que también está mi perspectiva personal de ese tema. ¿De acuerdo? En ese punto nos vamos a quedar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer 4 actividades. La primera, las preguntas de la página 20. La segunda, el análisis y la paráfrasis de los temas 1, 2 y 4 de la página 21, 22 y 24. La elaboración de las preguntas, lógicamente ya deben de tener ustedes el tema elegido. La elaboración de las preguntas, 8 o 10 preguntas que les guíen en la investigación. Ojo, ahí también va la cuestión de evidencia de la investigación, ¿no? O sea, yo investigué esto y lo seleccioné, esto fue lo que me sirvió, todo eso lo van a guardar. Y el siguiente paso es ya la elaboración del escrito, de un borrador de mi perspectiva. ¿De acuerdo? De acuerdo a la estructura que debe tener un ensayo. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ojo, en el libro viene así, pero ustedes no lo van a poner el borrador así. Es en prosa, es corrido el escrito. No me vayan a poner conclusión, digo, o introducción. El presente ensayo, bla, bla, bla. Desarrollo, bla, bla. No, o sea, es un escrito donde ustedes plasmen todo lo que investigaron a través de un punto de vista. Con una introducción, con un desarrollo y con un cierre. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué más? Vamos a darle seguimiento a sus trabajos de aquí al viernes. Van a trabajar, son actividades muy sencillas. En lo que quizás van a embromar más es en la elaboración de las preguntas y la investigación. Necesito que haya evidencia de que investigaron, subrayaron, seleccionaron, esto me sirve, esto no me sirve, para que al momento de realizar el borrador no tengan problemas para contar con información suficiente para poder escribir su ensayo personal. ¿De acuerdo? Son las actividades que vamos a realizar durante esta semana, pero las clases siguen, o sea, las dudas, las preguntas, quizás yo les voy a pasar ahí, no quizás, les voy a pasar algunos ejemplos en videos de algunos ensayos, algunos tips para escribir un ensayo, para que lo analicen y lo revisen. Hijos, si no avanzamos a la par, como les dije al principio de la sesión, no vamos a poder avanzar bien. ¿Por qué? Porque no quiero seguir recibiendo los mismos trabajos de los mismos alumnos. Mauren, por ahí Edith, Betania,
del tercero, del tercero K, del tercero I, los mismos del tercero B, que no los conozco, a ellos no les di clases anteriormente, a ustedes no les di clases, pero ya con el resultado, con los trabajos que he recibido, los audios que he recibido, el resultado de los, ¿cómo se llama? De los exámenes, pues me doy cuenta que Yamilet, Estefanía, Omar, Mayrín, Camila, por ahí se me pueden ir algunos, ¿no? Son los mismos que me mandaron de manera correcta las evidencias de la primera semana, pues. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Si no avanzamos a la misma sintonía, el proyecto no va a poder seguir avanzando. Entonces, ahí tenemos que esperar otra semana para que no, los que andan atrasados, a 2 semanas después andan preguntando de qué se trata el proyecto. Entonces, recuerden, el proyecto es escribir un ensayo con argumentos. Ese es el proyecto principal. ¿Cuáles son los aprendizajes que se espera que ustedes obtengan? Que conozcan que es un ensayo, que conozcan que el ensayo es una herramienta de comunicación para plasmar un punto de vista personal sobre un tema de interés colectivo, que trabajen en la parte de la elaboración de escritos o textos escritos, que vayan puliendo esas áreas de oportunidad que puedan tener, que utilicen las herramientas adecuadas en la elaboración de escritos, etcétera, ¿no? Son muchas ventajas que ofrece la elaboración de un ensayo. Entonces, les pido de favor que envíen las evidencias en tiempo y forma. Tienen una semana para trabajar con todo esto, que es muy, muy sencillo. Sé que va a haber algunos que no van a batallar para elaborar ¿cómo se llama? Un ensayo, porque ya traen esa parte un poquito más adelantada en la cuestión de elaboración de escritos y etcétera. Pero al final de cuentas, quienes tienen todavía áreas de oportunidad para escribir ensayos o escribir, desarrollar textos, créanme que este es un proyecto para poder mejorar esa área de oportunidad, para ir avanzando un poco en la elaboración de textos. Bien, entonces el día de mañana, el día de hoy, de este, voy a tomar la asistencia en base al presente que va a haber a las 8 y la clase se la voy a pasar a las puras 8. Entonces, les agradezco la atención. La siguiente semana va a ser por medio de Zoom para ya ir compartiendo algunos trabajos que están haciendo ahí. Va a ser por la tarde, es lo más seguro. Yo les estaría enviando la liga o el link un día antes. Y pues vamos a estar ahí en contacto. Cualquier duda, aquí vamos a estar pendientes. Les agradezco la atención y espero sus evidencias y sobre todo que vayan avanzando con el proyecto. Son 4 sesiones, esta es la segunda, faltan dos y en la última, ahí es donde vamos a ya entregar el proyecto en sí. ¿De acuerdo? Bueno, estamos ahí en contacto, síganse cuidando y nos vemos pronto, hijos.